Ahí va. Muy bien. Pues muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta penúltima hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de este año 2020 tan anómalo. Hoy contamos con la presencia de una persona muy querida por mí, en lo personal y en lo profesional, el profesor Santi Cañamares, que es profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la Complutense, catedrático acreditado por la ANECA y, por tanto, uno de nuestros catedráticos más jóvenes en la Universidad Española. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha realizado numerosísimas estancias de investigación en muchísimos lugares de Estados Unidos, de Europa. Yo le conocí en Harvard hablando de eutanasia. Es codirector del grupo de investigación de la Complutense de Religión, Derecho y Sociedad. Ha sido investigador principal en varios proyectos de investigación y de innovación docente. Es miembro del consejo de redacción de varias revistas científicas, entre ellas algunas de las más relevantes del ámbito de su especialidad, como la Revista General de Derecho Eclesiástico o Derecho y Religión. Ha publicado muchísimos artículos en revistas jurídicas indexadas en los mejores índices de calidad académica. Es miembro de asociaciones internacionales como el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, la Asociación Española de Canonistas, etcétera, etcétera. Y yo supongo que ustedes se han dado cuenta que yo tenía previsto que ayer iba a suceder lo que sucedió en el PSG contra el equipo turco. Contra el equipo, sí. Contra el equipo turco, ¿no? Pues nadie mejor que para Santiago hablar de estas cuestiones, exacto, que siempre son de actualidad. Exactamente, porque es especialista en diversidad, tolerancia, Estado de Derecho y en fin, y pluralidad, ¿no? Efectivamente. Así que, Santi, tú ya la palabra. Bueno, Antonio, muchas gracias por tu amabilísima y cariñosa presentación. Efectivamente, este tema del que vamos a tratar aquí esta tarde, pues todos los días plantea nuevos casos, nuevas cuestiones, nuevos desafíos, ¿no? Eso es una también de las consecuencias de que el pluralismo sea unos elementos que mejor definen a las civilizaciones occidentales, entendido como la pacífica convivencia en el mismo espacio de gente con identidades distintas, con culturas distintas, con tradiciones distintas, etc., ¿no? Desde luego, el pluralismo es muy beneficioso para la sociedad, en la medida en que permite afrontar los nuevos desafíos bajo distintas perspectivas y también, digamos, dar respuestas más elaboradas a las necesidades sociales de cada tiempo. Pero al mismo tiempo, el pluralismo se ha conseguido de una manera ardua y con esfuerzo, en el que han participado los poderes públicos, pero también la sociedad en su conjunto. Porque el pluralismo supone también frenar ciertas inercias en las que todos nos vemos inmersos, en los que nos parece que nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras religiones, nuestras ideologías, pues son lo más normal del mundo. Pero no vemos, digamos, con la misma confianza a las personas que son distintas, que son diferentes, que tienen otra religión, otra ideología, otra cultura y otras tradiciones, y que también reivindican el derecho a ser diferentes en mitad de nuestra sociedad y el derecho a no ser discriminados y ser tratados de la misma manera, ¿no? Quizá uno de los campos donde el pluralismo ha generado mayores tensiones haya sido precisamente el ámbito religioso. Si ustedes se fijan, en las sociedades occidentales de hace unas décadas se parecen poco en lo que se refiere a la diversidad religiosa a lo que tenemos en la actualidad. No hablemos de España, ¿no? En la época, por ejemplo, anterior a la Constitución o al pluralismo religioso que se detecta en esta época. Y precisamente es un tema especialmente conflictivo porque, por su propia naturaleza, los planteamientos religiosos se identifican muy directamente con la propia personalidad, con la propia dignidad humana y normalmente son poco propicios o dados a la transacción. Uno normalmente no renuncia a estas son mis creencias, pero si no le gusta tengo otras, sino que uno tiene creencias religiosas o no tiene y vive de esa manera en distintos ámbitos de su propia realidad, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los casos o en los conflictos que ha habido en Europa en relación con la práctica del
burka o del niqab, esa prenda que algunas mujeres musulmanas utilizan, haciendo una interpretación estricta de algunos pasajes del Corán, y que les lleva a vestir cubiertas enteramente, incluso el rostro, dejando en algún caso, en el caso del niqab, los ojos al descubierto, ¿no? En algunas sociedades europeas, la francesa, la belga, por ejemplo, se prohibió la utilización de estas prendas en el espacio público, mientras que en otros países, el Reino Unido o, por ejemplo, aquí en España, no hay ninguna legislación que prohíba ese tipo de conductas, ese tipo de simbología, etc., ¿no? Por lo tanto, vean la diversidad que hay incluso entre unos y otros países europeos. Lo cierto es que esa diversidad que se detecta en la sociedad también está presente en el ámbito deportivo, porque el ámbito deportivo no es un compartimento estanco, aislado del resto de la sociedad, sino que forma parte de la sociedad. Piensen, por ejemplo, que si cualquier conferenciante o cualquier organizador de conferencias piensa en celebrar un evento pues, de este tipo, lo primero que tiene que hacer es tirar de calendario, no vaya a ser que coincida con algún partido importante pues, de la Champions League, de la Copa del Rey, pero fíjense o piensen también la repercusión que tiene una final de Roland Garros en las que esté Rafa Nadal, pues está paralizado el país, todo el mundo pendiente de la televisión, por no hablar, por ejemplo, de la Super Bowl, que pone el partido final de la Liga de Fútbol Americano, que tiene una audiencia global en todo el mundo y que es un acontecimiento que sigue, ya digo, millones de gentes y con enorme repercusión en términos de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, está claro que el deporte forma parte de la sociedad, el estadio olímpico, el campo de fútbol, es también manifestación de ese pluralismo. En el campo de fútbol uno puede encontrar mensajes de muy distinto tipo, algunos de contenido identitario, cultural, ideológico, religioso, etcétera, etcétera. Normalmente se dice que el mundo del deporte es un mundo propicio precisamente para conseguir una mayor integración social, porque el deporte no en vano contribuye al desarrollo humano, económico de los pueblos y también, muy importante, contribuye a la difusión de una serie de valores que son ampliamente compartidos en las sociedades democráticas. Miren, el mundo del deporte se organiza básicamente en torno a dos grandes estructuras o a dos grandes organizaciones. Por una parte está la del Comité Olímpico Internacional, en lo que se refiere al movimiento olímpico, pero también está el deporte federado, a cuyo frente están las federaciones internacionales, etc. Bueno, pues estas entidades son las que deciden autónomamente cuáles son las reglas de juego, por ejemplo, si en el fútbol son 11 contra 11 o son 10 contra 10, cuáles son las dimensiones de la portería, cuándo es falta o cuándo no es falta, etc. Incluso, fíjense, este fin de semana nos hemos dado cuenta, o nos han informado, de que el Comité Olímpico Internacional ha dejado de considerar como deporte olímpico al karate y ha incorporado el breakdance como deporte olímpico. Por lo tanto, es algo que entra dentro de la autonomía de estas entidades, decidir qué es deporte olímpico, qué es un deporte federado, cuáles son las reglas, etc. Pero fíjense, junto a esas normativas, también estas entidades deciden cuáles son los valores subyacentes al deporte. Si se cogen la Carta Olímpica, verán que se habla del respeto a una serie de valores como puede ser la responsabilidad social, al valor del esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Al respeto de las reglas, a la solidaridad en el campo, ¿no? Y por lo tanto son valores, insisto, ampliamente compartidos también por el conjunto de la sociedad, ¿no? Y lo mismo ocurre a nivel federal. Las federaciones han ido también incorporando en sus estatutos normas dirigidas a la promoción de la dignidad de la persona humana, etc. Incluso la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, recoge dentro de sus estatutos como uno de sus principios y como uno de sus objetivos la defensa de la igualdad y evitar la discriminación en el terreno de juego, ¿no? Es precisamente por estos valores subyacentes y por la repercusión o la trascendencia social que tiene el deporte, por lo que los poderes públicos se encargan, digamos, de su difusión y de su promoción frente a otras actividades privadas. Piensen, por ejemplo, en el coleccionismo. Uno puede ser coleccionista de sellos, pero se ve que esa actividad, aun siendo privada, no tiene la misma trascendencia social que el deporte, ni por los valores ni por la repercusión. Por eso, los poderes públicos, nuestra Constitución, por ejemplo,
en el artículo 43, establece la obligación de los poderes públicos de promover el deporte como actividad deportiva. Desde luego, en nuestro ámbito, digamos, extradeportivo, en el civil y estatal, las tensiones que ha generado la diversidad en muy distintos ámbitos han sido conciliadas, resueltas, atemperadas a través de dos grandes instrumentos. Por una parte, la neutralidad del Estado y por otra, la protección de los derechos humanos. Quiero decir, ante una diversidad social de gente que piensa de una determinada manera, que comparte una religión, que tiene unas tradiciones, etc., el Estado lo que tiene que ser es neutro. No puede, digamos, apoyar indebidamente una religión frente a otra, pero tampoco puede apoyar una ideología frente a otra, o la Comunidad de Madrid no puede decir voten ustedes al PP que ahora estamos nosotros gobernando, sino que tiene que quedarse al margen, tiene que ser independiente. De modo que, ¿qué ocurre cuando hay dos grupos sociales contrapuestos? Que colisionan, sea por ideología, sea por religión, sea por deporte, por lo que sea. ¿Cuál es el papel del Estado? Pues el papel del Estado en estos casos no consiste en remover la causa de la tensión, no consiste en eliminar a uno de los dos grupos, sino su papel debe ser conseguir que ambos grupos antagónicos se toleren mutuamente. Y en lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales, lo más importante, o el papel, digamos, que ha sido decisivo a la hora también de consolidar el pluralismo, ha sido evitar la discriminación y proteger la igualdad de todos los ciudadanos, ¿no? Lo cual consiste, fíjense, no solo en no tratar de manera diferente a las personas en razón de su propia característica, es decir, el Estado no puede discriminar a unos u otros ciudadanos por motivos, ya saben, de raza, de sexo, de opinión, de religión, etc., sino incluso se reconoce que los Estados deben incluso apoyar la llamada discriminación positiva a determinados grupos que históricamente han padecido determinadas situaciones de discriminación, en orden a ponernos, digamos, al nivel que le corresponde y evitar y compensar un poco esas desigualdades históricas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa en el mundo del deporte cuando surgen tensiones de este tipo, ¿no? ¿Cómo las organizaciones deportivas intervienen en este asunto? Si los derechos humanos pintan algo en el campo del deporte, si puede intervenir el Estado para solucionar estos problemas. Fíjense, les decía que una de las características del deporte, lo que lo hace susceptible de promoción estatal, es precisamente los valores que defiende. Y la cuestión está en que, a pesar de esos valores de los que hemos hablado, de la solidaridad, de la integración, de la responsabilidad social, etc., no es del todo extraordinario ver en el ámbito deportivo situaciones de discriminación. Y esas situaciones de discriminación no se crean que son solo de espectadores, que también, sino que es que son de profesionales, de deportistas, de atletas, pero también de medios de comunicación. Fíjense, a nivel de espectadores, pues probablemente recuerden cómo en muchos partidos de fútbol se ha tirado plátanos a jugadores de color, se les ha insultado llamándoles macacos, imitando los sonidos guturales, etc. Pero también, no sé si recuerdan cómo hace algunos años, ya bastantes años, porque el tiempo vuela, ¿no? Pero el entrenador de la selección española, el que fue entrenador de la selección española, Luis Aragonés, tuvo un comentario bastante desacertado en el marco de un entrenamiento de la selección. Y es que le decía a José Antonio Reyes, futbolista en aquel momento y fallecido hace algún tiempo, que tenía que ser mejor que Thierry Henry, que era su compañero en el Arsenal. Y le dijo, mírele a ese negro a la cara y dígale que usted es mejor que él. Lo adornaba además de otro tipo de calificativos de los que le hago gracia, ¿no? Claro. La cuestión es que aquí en España ese comentario pues pasó un tanto desapercibido, o se trató de ser benevolente diciendo, bueno, hay que entender que es en un marco digamos distendido de entrenamiento de la selección, donde bueno, hay que tener en cuenta también la personalidad del sabio de Hortaleza, etc., ¿no? Pero en el Reino Unido fue valorado con bastante dureza, hasta el punto
punto de que se dijo que era un entrenador racista. El ejemplo también que ha puesto Antonio en el partido de ayer, que fue suspendido, pues porque un árbitro dijo que había que sancionar a un técnico del equipo turco y le dijo al árbitro principal, es el negro. Entonces, la persona en cuestión le dijo que por qué tenía que dirigirse a él en esos términos racistas. Al final, los jugadores de ambos equipos se pusieron de acuerdo en que el partido no podía continuar, se suspendió y se va a celebrar a partir de las 7 de la tarde con un equipo arbitral distinto, ¿no? Pero fíjense que tenemos espectadores, deportistas, pero también tenemos medios de comunicación, porque una de las peores portadas del diario Marca tuvo lugar en el año 97, en el marco de los europeos de atletismo, en el que competían por la medalla de oro dos españoles, Fermín Cacho y Reyes Estevez, y un marroquí, que se llamaba El Garrú. Y el diario Marca, en su portada del día de la víspera de la competición deportiva, llevaba en portada una imagen de la Acrópolis con los dos españoles, ¿no? Bajo el titular Leña al Moro, lo cual a día de hoy lo consideraríamos bastante inaceptable, ¿no? Pero es que al día siguiente, después de la victoria del marroquí, llevó en portada una especie de podio en el que aparecían las fotografías de los tres que habían hecho podio, del marroquí y los dos españoles, y ponía Moro, plata y bronce. Por lo tanto, claro, se ve que son comentarios, ya digo, que hoy no creo que se juzgaran con la misma benevolencia que en ocasiones anteriores, ¿no? Porque, bueno, es verdad que la sociedad ha cambiado, hay un mayor pluralismo y hay también una legislación. Nosotros tenemos una legislación desde el año 2007 en el que se prohíbe la violencia, la xenofobia, el racismo en el ámbito deportivo. Y por lo tanto eso también tiene su efecto en la sociedad. Ahora bien, aparte de la discriminación racial, también en el deporte cabe encontrar otro tipo de discriminaciones que quizás hoy se siguen tratando de una manera más sutil o se le da también menos importancia, ¿no? Y me refiero en particular a la discriminación religiosa. No a la discriminación religiosa directa, que es, digamos, la burda y rampante discriminación, que es, pues, si un equipo de fútbol dijera, yo no contrato a jugadores de raza negra, o no contrato a jugadores asiáticos, o no contrato a latinoamericanos. O, llevados al punto de las religiones, yo no contrato judíos, yo no contrato católicos, yo no contrato musulmanes. No suele ser ese tipo de discriminación directa, suele ser una discriminación más sutil, que es la discriminación indirecta. Es decir, hay una regla general que no tiene una finalidad discriminatoria, pero que puede tener un efecto discriminatorio sobre un grupo de personas, por razón de sus propias características personales. Y estoy pensando, en este caso, en la posible discriminación religiosa motivada por la prohibición de utilización de símbolos religiosos en el deporte. Fíjense, si se cogen las normas olímpicas, hay una regla, que es la regla 50, en la que prohíbe las manifestaciones y la propaganda política y religiosa. Y dice que esa prohibición es tan amplia que llega incluso a prohibir tatuajes de contenido político-religioso, que haya simbología religiosa en la equipación, en la ropa, ¿no?, de los deportistas, la equipación deportiva, las botas de fútbol, etc. Teniendo en cuenta que la intencionalidad de la norma no es discriminar, hay que tener en cuenta también que puede tener un efecto discriminatorio. Y les pongo un ejemplo. En los Juegos Olímpicos de Londres, del año 2012, el equipo de fútbol femenino de Irán ni siquiera pudo jugar los partidos clasificatorios porque no se les dejó jugar con el velo islámico. Y entendían que ellas, por motivos religiosos, tenían que utilizar esa prenda. Si no les dejas utilizar esa prenda, no pueden jugar. No sé si recuerdan al futbolista Kaká, que estuvo jugando en el Madrid, también en la Liga Italiana, y que pertenecía a una iglesia evangélica. Y cada vez que marcaba un gol, se levantaba la camiseta y dejaba ver el mensaje I belong to Jesus,
como para dar testimonio, ¿no?, de su religión cristiana. Bueno, pues al poco tiempo la FIFA prohibió que en los partidos de fútbol se pudieran mandar mensajes de este tipo, ¿no? La cuestión en este punto es, ¿nos encontramos ante una prohibición legítima por parte de las organizaciones deportivas, ya sea del Comité Olímpico, ya sea de las federaciones deportivas? ¿O estamos ante casos de discriminación que se valoran, digamos, de una manera un tanto benévola, como decía antes, ¿no? Pues para llegar a alguna conclusión hay que aplicar las dos mismas herramientas que les he dicho antes que se aplican en el ámbito civil, que es la neutralidad y los derechos humanos. ¿Y por qué la neutralidad y los derechos humanos? Pues miren, porque el Comité Olímpico y las federaciones internacionales declaran que uno de sus principios de funcionamiento es precisamente la neutralidad política y religiosa. ¿Por qué? Porque lo que quieren es defender su autonomía frente a presiones indebidas por parte de los estados, presiones políticas, presiones de grupos religiosos, etc. Por lo tanto, la neutralidad es un principio de actuación. ¿Cómo se debe entender la neutralidad en el mundo del deporte? Pues se podrá discutir cuál es su significado de una manera u otra, si es más amplio, si es más estricto, etc. Pero en lo que todos estaremos de acuerdo es que la neutralidad lo que significa es que las organizaciones deportivas no pueden imponer una creencia religiosa a la gente, a los deportistas, a los técnicos, a los espectadores. No pueden forzar a alguien a creer, pero tampoco pueden forzar a alguien a no creer. Ese es, digamos, el sentido más básico de la neutralidad, ¿no? Y se conecta también con este segundo instrumento, que es la defensa de los derechos humanos en el deporte. Miren, las organizaciones internacionales fueron inicialmente, las organizaciones deportivas me refiero, fueron inicialmente reacias a reconocer la vigencia de los derechos humanos en el deporte. Entre otras cosas porque consideraban que los derechos humanos fue una creación para proteger a los ciudadanos frente a desmanes de los poderes públicos, del Estado, pero que no tenía nada que ver en el campo de las organizaciones privadas. Como ellos son organizaciones privadas, propiamente los derechos humanos no tenían por qué tener aplicación en su campo. Pero lo cierto es que lo que ocurría, o el problema de fondo, es que recelaban de que si abrían la puerta a los derechos humanos en el fútbol, ahí se iba a colar el Estado, iban a perder parte de su autonomía porque iban a tener que observar normas estatales, decisiones de los tribunales, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día, ya les digo, la situación ha cambiado hasta el punto de que en los estatutos de federaciones y en el Comité Olímpico se hace referencia a la dignidad de la persona humana, a la defensa de los derechos humanos, etc. Y esto ha sido también consecuencia, en cierta parte, del propio interés de las organizaciones deportivas en proyectar una imagen o aportar una imagen de legitimidad a sus propias acciones, ¿no?, dentro del mundo del deporte. La cuestión es, las organizaciones deportivas viven del público. Por lo tanto, si haces cosas en contra de la sensibilidad del público, probablemente pierdas público. Y si pierdes público, pierdes dinero. Y si pierdes dinero, pierdes la capacidad de organizar torneos y la capacidad de influir, ¿no?, en el conjunto de la sociedad. Pero también estas organizaciones deportivas han introducido los derechos humanos en el deporte porque, en cierta manera, han sido empujadas por el sistema jurídico del Estado. Fíjense, los estados forman parte de organizaciones internacionales y en el campo del deporte podemos hacer referencia a la Agencia Mundial Antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje, como saben, aprobó un código antidopaje y todos los estados firmantes se comprometen a aplicarlo en su territorio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la Federación Española de Fútbol, la Federación Española de Atletismo, de tenis, de todo lo que ustedes quieran, tiene que asumir que determinadas sustancias están prohibidas en la práctica deportiva. A pesar de que podría decir, oiga, es que eso déjemelo a mí, porque con base en mi autonomía yo decido cuáles son las reglas de juego. Yo decido si se puede utilizar clenbuterol o no en el ciclismo, en el tenis, etc. Pero el Estado le dice, no, mire, usted, le guste o no, tiene que aceptar también una serie de reglas de carácter internacional.
porque, entre otras cosas, estas reglas de carácter internacional están orientadas a proteger la integridad física y la salud de los propios deportistas. Por lo tanto, ahí hay ya una conexión con los derechos humanos que no se puede obviar y que justificaría la intervención del Estado, ¿no? en este campo, que ya digo, en principio está totalmente reservado autónomamente a las entidades deportivas, ¿no? Claro, cuando se habla de derechos humanos en el deporte, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿cuáles son los derechos humanos en el deporte? ¿Hay unos derechos humanos para el deporte o son los mismos que en la calle? Bueno, pues los derechos humanos son los mismos en toda circunstancia. En el deporte y fuera del deporte existe un derecho a la libertad de expresión, existe un derecho a la libertad ideológica, existe un derecho a la igualdad y no discriminación, existe un derecho de asociación, que es precisamente la base de todos estos movimientos y organizaciones. Son asociaciones de tipo privado. Ahora bien, cuando se ejercen estos derechos fundamentales en el ámbito deportivo, tienen que estar modulados por la propia naturaleza de la práctica deportiva. Esto es, lo que no puede ser es argumentar que uno tiene un derecho fundamental a determinada acción o a determinada conducta, cuando con eso se está devaluando o deja de tener sentido la propia práctica deportiva. Uno no podría decir o pedirle responsabilidad a un club porque se ha lesionado en mitad de un partido, porque es que eso entra dentro, aunque afecte a la propia integridad física, entra dentro, digamos, de las dinámicas del deporte, ¿no? Por lo tanto, son los mismos que fuera del deporte, pero es verdad que tienen que estar sometidos a una cierta modulación. ¿Cuál es la modulación que se aplica? Pues miren, les voy a poner algunos ejemplos de lo que han dicho los tribunales estatales. En relación con los símbolos religiosos, que antes les he comentado la prohibición, ¿no?, de que participaran las mujeres musulmanas con el velo islámico, hubo una sentencia de un tribunal norteamericano que se llama Moshe Menora en relación con los integrantes de baloncesto de un equipo de estudiantes que consideraban que la norma de la prohibición del kipá, del gorro característico judío, en los partidos de baloncesto, que estaba establecida por la propia organización deportiva, la que organizaba la liga, era contraria a su libertad religiosa. El tribunal analizó, en primer lugar, qué relación tiene el judaísmo con la utilización del gorro en cuestión, ¿no?, de la kipá. Y llegó a la conclusión de que, efectivamente, según las creencias judías, los varones tienen que ir cubiertos y solo se pueden quitar o descubrir delante de Dios. Por lo tanto, tienen derecho o tienen obligación de jugar con la cabeza cubierta. La organización deportiva decía, bueno, yo no les admito la kipá porque va sujeto con métodos inestables, como puede ser unas horquillas, se puede caer al suelo, puede lesionar a otros jugadores, etc. Por lo tanto, aquí hay un interés preponderante que es el de la seguridad frente a la libertad religiosa de estos jugadores. Y el tribunal dijo, bueno, es cierto que puede provocar algún encontronazo, alguna caída, etc. Pero también es cierto, decía, que el reglamento del baloncesto admite que los jugadores vayan con unas bandas de pelo que se pueden caer, algunos que utilizan gafas también como medida de protección que se pueden caer al suelo y pueden provocar alguna lesión, etc. Y lo mismo podría pasar, dice, con la utilización de este símbolo religioso. ¿Qué es lo que dijo al final el tribunal? El tribunal les dijo a estos jugadores de baloncesto judíos: el Talmud, su norma religiosa, no les obliga a llevar la kipá. A lo que les obliga es a llevar la cabeza cubierta. Por lo tanto, teniendo en cuenta el interés de la seguridad en la cancha, que nadie se pueda caer o lesionar si pisa la kipá, etc., ustedes tienen derecho a jugar con la cabeza cubierta, pero no a utilizar el kipá. Tendrán que pensar en otro sistema que les permita equilibrar su derecho de libertad religiosa con el interés de la seguridad en el terreno de juego. Como verán, eso es, digamos, una modulación en el ámbito de los derechos fundamentales aplicados al deporte. ¿Qué es lo que dice el tribunal? Los derechos humanos se aplican en el deporte, pero tienen que estar sometidos a unas reglas que derivan precisamente de la naturaleza de la propia actividad. También ha habido otros casos, ya voy concluyendo para no
extenderme demasiado, en relación, por ejemplo, con las festividades religiosas. Incluso en nuestro fútbol ha habido algunos jugadores que han manifestado a sus clubes profesionales que no iban a jugar determinados partidos si caían en fiestas religiosas determinadas, por ejemplo el Yom Kippur. Pero también en los Juegos Olímpicos de Londres, no sé si recordarán, fue en el año 2012 y cayeron en julio-agosto, que suele ser lo habitual. Y este año coincidía el Ramadán con el periodo de 20 de julio, 20 de agosto aproximadamente, ¿no? Y algunos países musulmanes pidieron al Comité Olímpico la posibilidad de que sus atletas compitieran en momentos distintos, ¿no? O sea, cuando ya se había pasado el periodo de ayuno, ¿no? Al final, claro, era complicado, ¿no? Tenías que organizar las competiciones donde había musulmanes a partir de la puesta de sol, ¿no? Que claro, en verano además es bastante tarde, entonces bueno, casi eran unos juegos nocturnos. La cuestión es que aquí quien acabó cediendo fue la propia comunidad islámica, que autorizó a sus deportistas a no guardar el ayuno durante los días que tuvieran competición. De modo que podían comer y beber normalmente, con la carga, digamos, de recuperar esos días de ayuno en otros momentos posteriores, ¿no? También los tribunales se han manifestado sobre este tipo de cuestiones. Hubo una sentencia muy significativa también en Estados Unidos, el caso Boyle, en relación con un miembro de la Iglesia mormona, la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es una iglesia de raíz cristiana y entre sus principios tiene descansar el domingo, como es habitual, ¿no? Total, que el señor Boyle era socio de un club de golf y ese club de golf organizaba torneos de golf para socios los fines de semana. Y él lo que pidió es que le pusieran la ronda final del torneo en un día que no fuera domingo, que le permitieran jugar 2 rondas el sábado, por ejemplo, o que se alargara el campeonato incluyendo la tarde del viernes, para que hubiera más posibilidades, ¿no?, de acomodación. El caso es que su club deportivo le dijo que no, que eso no lo movía, que si le tocaba en domingo, pues le tocaba en domingo. Y denunció al club deportivo por discriminación religiosa. Y el asunto llegó a los tribunales y en esta sentencia Boyle, el tribunal, en cierta manera, da una respuesta equívoca en el siguiente sentido. Le dice al jugador de golf, socio del club, al señor Boyle: hombre, usted no me puede decir que jugar en domingo es contrario a sus creencias religiosas, porque en este club también hay otros mormones que no tienen ningún problema en terminar la ronda final de sus partidos en domingo. Pero claro, eso supone el decirle, por ejemplo, a un católico, por poner un caso más cercano, no me diga usted que el domingo tiene que ir a misa, si yo conozco a muchísimos católicos que no van a misa. Bueno, eso en derecho no puede ser, en el sentido de que el Estado, los poderes públicos, el Poder Judicial, no puede dar más peso a una interpretación de la religión de un determinado colectivo de la que hace otro. No puede decir, bueno, como hay muchos católicos que no van a misa, en realidad no hay ninguna obligación de ir a misa el domingo. Bueno, es que otros lo viven de otra manera. Por lo tanto, ahí, digamos, el tribunal, desde mi punto de vista, patinó bastante, ¿no?, al decir, bueno, aquí no hay una vulneración o no se puede ver afectada su religión. Pero por otra parte dijo, vamos a ver, suponiendo que su religión hubiera sido afectada, hay una causa legítima para que el club deportivo no acomode sus creencias religiosas poniéndole una doble ronda los sábados o incluso empezando los torneos el viernes en vez del sábado. Y son cuestiones económicas y organizativas. Si usted le tiene que decir al club que tiene que aumentar el torneo de fin de semana un día más, probablemente no tenga recursos suficientes y no se celebre el torneo, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que viene a decir el tribunal no le da la razón al golfista en cuestión es, por una parte, de una manera equivocada, que su religión no puede verse afectada por esa norma. Claramente se puede ver afectada por las razones que le he dicho. Y dos, que es importante, es llegar a la conclusión de que, bueno, efectivamente, hay que conciliar dos intereses contrapuestos. Hay que conciliar su libertad religiosa, pero también hay que conciliar que el empresario pueda llevar a cabo su propio negocio sin que se lo arruinen, en este caso, no trabajadores, sino
miembros o socios del club, ¿no? Por lo tanto, en este caso, insisto, no le dieron la razón. Pero piensen que en el ámbito laboral ocurre lo mismo, ¿no? En el ámbito laboral alguien puede llegar a trabajar en un sitio, cambiar de creencias religiosas y decir, yo a partir de ahora no vengo a trabajar los sábados porque soy de religión judía. Uno podría decir, bueno, hombre, yo conozco judíos que no tienen ningún problema en trabajar los sábados, siguiendo el razonamiento del tribunal, ¿no? Mucha gente en Israel, por ejemplo, trabaja los sábados, ¿no? Se pueden declarar judíos, ¿no? Pero no observantes. Bueno, la cuestión es que, aparte de eso, el trabajador tiene derecho a que el empresario le acomode en sus necesidades religiosas, hasta cierto punto, hasta el límite que se llama del gravamen indebido. Esto es, no puede el trabajador obligar al empresario a que asuma unos costes desproporcionados para que él viva su libertad religiosa. Bueno, pues en el mundo del deporte también pasa igual, ¿no? En conclusión, para terminar ya, a todas estas cuestiones que les planteaba, ¿cómo reaccionan las entidades deportivas ante supuestos de tensión motivada por la religión? Pues primero reaccionan aplicando criterios de derechos humanos, porque así lo tienen recogido en sus estatutos. Pero fíjense que las entidades deportivas, como les he dicho, son autónomas. Les sonará el término, por ejemplo, de justicia deportiva, que está frecuentemente en las noticias y en los periódicos. Y esto hace referencia a que estas organizaciones tienen montado un sistema paralelo, digamos, al judicial, que cada vez se parece más al judicial, conforme al cual resuelven sus propios problemas. Si un jugador, por ejemplo, ¿no? Tiene un comentario racista, islamófobo, cristianófobo, antisemita contra otro, la propia entidad deportiva le sanciona. Le impone 2 partidos de suspensión, por ejemplo. Y por lo tanto, son las propias entidades las que tienen competencia para regular esas cuestiones y para decidirlas. Lógicamente, para decidirlas y regularlas bien, tienen que inspirarse en lo que dicen los tribunales civiles, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, cómo resuelve los problemas relacionados con la actividad deportiva, ¿no? Etc. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Efectivamente, estas entidades deportivas son mundos autónomos independientes por parte del Estado, pero eso no quiere decir que el Estado no tenga ninguna competencia. Uno puede cometer falta en un terreno de juego y es sancionado en el ámbito deportivo, primero por los árbitros, después a lo mejor, si es una falta de mucha entidad, se le pone ya sanción de partido. Pero si alguien mata a otro en un terreno de juego, ojo, porque ahí sí que interviene el Estado. Por lo tanto, bueno, insisto en que las entidades deportivas también tienen una enorme responsabilidad en estos momentos en hacer avanzar los derechos humanos y de eso es algo que se aprovechará también el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que les podía contar. Bueno, pues en fin, es una panoplia, ¿no? de cuestiones que, como siempre, no sé si a ustedes les pasa, yo vengo de una familia de abogados y siempre, en lugar de clarificar, me generan más confusión. O sea, no sé si es que la profesión va con ello, pero porque según ibas hablando yo iba notando cuestiones que digamos, planteaban todavía una vuelta de tuerca, ¿no? Porque hemos hablado del asunto de ayer del partido, pero me estaba acordando también una cosa que a mí en lo personal me ha indignado con esta pobre chica, pero que claro, digo, pero bueno, ¿cómo puede ser incluso planteado en el sentido contrario? La chica esta que se sentó porque no iba a homenajear a Maradona por machista y por... ¿no? O sea, me parece una cosa... Digo, pues naturalmente que no lo homenajean, o sea, que podrá ser el mejor jugador del mundo de todos los tiempos y tal, pero el chorreo que le cayó y nadie decía nada, o sea, que hasta que realmente se movilizó, digamos, la inteligencia, digamos, tal, diciendo, pues tiene toda la razón, o sea, no puede ser excelso en esta. Yo pensaba en algo que se utiliza en ocasiones en el ámbito de la historia, determinados artistas que pueden ser excelsos, da mucho, ¿no? Escribe maravillosamente bien, pero un ser execrable, o sea, tenemos una cosa absolutamente inasumible, ¿no? Varios suicidios quedaron por detrás porque trataba fatal a las mujeres, en fin, que casos de estos hay muchos en la historia, ¿no? Y por tanto creo que ahí
es muy importante también el criterio de las sociedades para decir, bueno, uno puede ser un fenómeno jugando al fútbol, pero nada más. O sea, no, esta manía que tenemos. Que es el caso de Maradona. Claro, de hacer personajes ídolos, ¿no? Que creo que es un problema. No deja de ser, y vuelvo al tema que te concitaba hoy, las religiones deportivas, ¿no? Lo cual en sí mismo ya es como un insulto a la inteligencia en sí mismo, ¿no? Porque no deja. Y estaba pensando también un tema, he anotado, ¿no? Los hooligans, ¿no? Has puesto un ejemplo y dice, es como si uno no aceptara a judíos o a cristianos, pero antes has dicho, si no aceptara a latinoamericanos. Bueno, en España tenemos un club que hasta no hace mucho, el Athletic de Bilbao, solo aceptaba a jugadores vascos. Exacto. O sea que, y la discusión se desató cuando apareció uno vasco, pero de raza negra, nacido de un migrante que había llegado a Euskadi, Iñaki Williams, un jugador excelente, por cierto, ¿no? Entonces, pero claro, en términos de sociedad del siglo XXI, donde todos sabemos bien que solo hay una única raza, la humana, no tiene ningún sentido que estemos discutiendo de estas cosas. Pero ahí está, ¿no? en el debate público y muchas veces mezclado con las religiones deportivas, ¿no? Yo hago la primera pregunta, y hay alguna aquí en lo que los chicos se animan también. Has hablado de los dos principios, ¿no? El eje de tu discurso ha sido que los dos principios que articulan esas colisiones son el de neutralidad y los derechos humanos, ¿no? Claro, aquí entre nuestros alumnos hay muchos alumnos latinoamericanos que pueden compartir con España y, digamos, buena parte de la Europa meridional la tradición sociológica, aunque luego nadie practica ni digamos, se toma en serio, entre comillas, las raíces cristianas o católicas, ¿no? Pero dejando al margen, que tú has puesto también algún ejemplo, digamos, no solo la creencia en sí, sino la práctica religiosa. Claro, he puesto el ejemplo de nuestros alumnos latinoamericanos porque algunos me comentan muchas veces cómo les llama la atención en un país europeo, al menos aconfesional, sino laico, como España, ellos ven una intromisión clara de signos religiosos y de la Iglesia Católica, todavía hoy en el 2021, en la esfera de lo público de lo español, ¿no? Les llama mucho la atención. Bueno, y no son países que uno podría tener sociológicamente menos católicos que España, ¿no? Sí. En muchos sentidos, ¿no? Estoy pensando en países quizá vinculados más a nosotros en términos históricos, como pues en México, desde luego, donde la fuerza del catolicismo es muy fuerte, pero en general Latinoamérica es la región donde más tiene una separación radical entre Iglesia y Estado. Y a los latinoamericanos les llama muchísimo la atención cuando llegan aquí y dicen, bueno, pues la Iglesia está en todos lados, ¿no? ¿Esto cómo se ve desde un punto de vista? Pues desde un punto de vista jurídico, el problema está en cómo se interpreta la neutralidad religiosa, ¿no? También llamada laicidad, o en nuestra Constitución, en el artículo 16, dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y se dice, bueno, pues eso quiere decir que España es un país aconfesional, ¿no? No tiene identificación con ninguna confesión, lo cual contrasta con el régimen político de Franco, donde España era un país confesional católico, pero hasta el punto de que la normativa del Estado tenía que orientarse siempre o seguir la doctrina de la Iglesia Católica. Así lo decía la Ley de Principios del Movimiento Nacional, del año 58. A partir del 78, la Constitución lo que dice es que España es un Estado laico, es un Estado neutral, es un Estado aconfesional, como ustedes quieran, porque son términos sinónimos, ¿no? Pero fíjense, a pesar de esa neutralidad, ese mismo artículo de la Constitución dice que los poderes públicos tienen que tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, a efectos de establecer relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. Claro, si los poderes públicos tienen que tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, quiere decir que las creencias pueden estar en el ámbito público. Porque si no es muy difícil tenerlas en cuenta. Si no están, si tú prohíbes la manifestación religiosa, si tú prohíbes a la musulmana ir con el velo, si tú prohíbes colocar un Belén de Navidad en el ayuntamiento, ¿no? O en la Puerta del Sol, ¿no? Como manifestaciones religiosas, entonces es muy difícil que los poderes públicos puedan tenerlas en cuenta.
Y esa cooperación del Estado con las confesiones religiosas supone que la neutralidad del Estado tampoco puede verse como una pared en blanco. Quiere decir, ¿cómo consigues la neutralidad? La neutralidad puedes conseguirla de dos maneras distintas, o puedes interpretarla de dos maneras distintas. Uno, prohibiendo cualquier manifestación religiosa. Así tenemos un campo muy neutral. Porque claramente no hay ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes, ni la religión del espagueti volador, ninguna. Así hemos conseguido un espacio público neutral. Pero otra manera de entender la neutralidad, que yo creo que es la correcta, y la que antes les decía, ¿no? Que el Estado, cuando hay dos grupos antagónicos, lo que tiene que hacer no es eliminar a uno de ellos, sino conseguir que todos se toleren. Decía que la neutralidad también puede entenderse como un espacio de convivencia pacífica de todas las opciones en el ámbito público. De modo que tiene el mismo derecho un católico de hacer una procesión que un musulmán de vivir sus propias tradiciones en el espacio público, o que un judío hacer lo propio, ¿no? Por eso, claro, uno puede decir, pero ¿cómo es posible si España es un Estado laico que todavía haya vestigios, ¿no? de religiosidad, ¿no? de catolicismo, ¿no? En el ámbito público? Fíjense, cuando, por ejemplo, los ministros juran su cargo ante el rey, ahora cada vez menos, ¿no? Pero hasta hace un par de legislaturas, todos, me atrevería a decir el 100%, lo hacían delante del crucifijo y con una Biblia. O el presidente de los Estados Unidos. Tomará posesión Joe Biden en enero. ¿Saben cuál es la ceremonia típica? Pues poniendo la mano en una Biblia delante del presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y normalmente acaba con un "So help me God", ¿no? Que Dios me ayude, o "God bless America", ¿no? Que Dios bendiga América. En un país que se pone también como ejemplo de neutralidad religiosa. Por lo tanto, fíjense cómo, o cójanse el billete de dólar, con el "In God we trust", ¿no? O sea, por lo tanto, hay miles de ejemplos que nos ponen de manifiesto que la neutralidad religiosa en realidad no es la pared en blanco, sino que la neutralidad religiosa es que la religión puede tener también su espacio en el ámbito público, ¿no? Ahora, lo que no puede ser es causa de discriminación por parte de los poderes públicos, ni por parte de determinados grupos, ni por parte de la sociedad. Muy bien, señorita. Un poco basada en esa pregunta, en el caso del club de golf de los mormones, ¿no? o de cualquier otra diferente festivo religioso, ¿por qué no se les puede pedir a las organizaciones o a las empresas privadas, ¿no? que sacrifiquen finanzas para esos días o se acomoden a esos ciertos empleados, si ya se hace con la mayoría de las religiones cristianas? O sea, tienes Navidad, donde no trabaja, Semana Santa no trabaja. O sea, entiendo que la religión puede estar presente, pero si una está presente, entonces todas tienen que estar presentes también. Claro. Sí, efectivamente, ¿no? Perdón, que tengo que relatar la pregunta, por si no lo digo por motivos de seguridad. Pregunta, ¿cómo te llamas? Sofía, que es una estudiante del Máster de Cooperación Internacional, pregunta cómo hacer compatible, lo voy a simplificar, digamos, esos derechos religiosos con los derechos empresariales o económicos. Pues, efectivamente, si uno mira el calendario, por lo menos en Occidente, dicen, ¿cuál es el día de la semana en que se descansa? El domingo. ¿Quiere eso decir que nuestra normativa, el Estatuto de los Trabajadores en España, pero lo mismo ocurre en Italia, en el Reino Unido, en Alemania, etcétera, ¿no? ¿Quiere decir que es confesional la legislación? ¿Es cristiana? No, lo que pasa es que es el día consagrado por la tradición, ¿no? Igual el día de Navidad, igual el día de Año Nuevo, igual, bueno, pues hay bastantes festividades que coinciden con fiestas religiosas, ¿no? Tradicionales. ¿Eso quiere decir que quien pertenece a otras confesiones no tiene derecho a descansar el día que le corresponde? No, tiene exactamente el mismo derecho. Si se lo pide al empresario, el empresario le puede decir no. Porque supongamos, ¿no?, que el Yom Kippur cae un miércoles. No, porque es miércoles y este miércoles se trabaja en España. Usted no puede dejar de venir. ¿Qué es lo que dice la legislación y qué es lo que dicen los tribunales? Los tribunales lo que dicen es que el trabajador
tiene un derecho a que el empresario le acomode en sus creencias religiosas. Esto es, el trabajador, si es judío, tiene derecho a descansar el día del Yom Kippur, porque se lo exigen sus creencias religiosas. Ahora bien, ¿hasta qué punto el empresario está obligado a acomodarle? Pues hasta el punto de que no le haga incurrir en un perjuicio excesivo o injusto. Es decir, si hay riesgo de que por no asistir ese trabajador ese día concreto se produzca una debacle económica, efectivamente puede decirle, mira, no te puedo acomodar. Le podrá despedir y ese despido no es un despido discriminatorio, porque está justificado. Ahora, es muy difícil, porque todos los trabajadores se ponen malos, también, es muy difícil decirle a un trabajador, no, tú el día de Yom Kippur necesito que vengas porque es que si no cierro. Bueno, ¿y si me pongo malo? También cierra. En fin, ¿no? O sea, ese es un poco también el equilibrio que también se da en el mundo deportivo, ¿no? Cuando decía, el ejercicio de los derechos fundamentales tiene que ser modulado y adaptado a la idiosincrasia de esa práctica religiosa, deportiva, perdón, en el caso de las empresas ocurre igual, ¿no? Otra cosa distinta sería pues un empresario que dice, bueno, yo abro todos los días de la semana, como un gran centro comercial. Y el trabajador dice, bueno, yo es que los sábados no voy a venir. Bueno, dependiendo de cómo sea el tamaño de la empresa, podrá gestionar un sistema de turnos que no le haga incurrir en gastos excesivos. No creo, por poner un ejemplo, que el Corte Inglés tenga mucho problema, con toda la plantilla que tiene, abriendo casi los 365 días al año, acomodar a un trabajador que dice que él en sábado, por sus creencias religiosas, no puede ir. Pregunta José Luis Méndez, en relación con el dopaje. ¿Cuál es su posición respecto al límite de intervención penal en el dopaje? ¿Se debe regular como infracción penal o no? Bueno, la verdad que no soy penalista, pero creo efectivamente que la normativa de dopaje, los estados lo que tienen que hacer es adaptar el Código Mundial Antidopaje a la legislación nacional interna, ¿no? Y efectivamente el dopaje se considera también un delito contra la salud pública. Me parece que no es un exceso que sea así, ¿no? En la medida en que se trata sobre todo de proteger a la parte más débil, que puede ser el deportista, que se puede ver forzado por parte de su club, de la entidad que le paga, etcétera, a asumir o a conseguir una serie de resultados deportivos que a lo mejor no están físicamente a su altura y le obligan a introducir determinadas sustancias o determinados tratamientos, ¿no? Yo creo que el dopaje no es una cuestión, digamos, que se decida a nivel estatal, sino que son políticas que se implementan a nivel internacional y que responden a los compromisos, insisto, que asumen los estados a nivel internacional, con la Agencia Mundial Antidopaje, etcétera, ¿no? La señorita. Sí, yo quería hacer una pregunta respecto a la diferencia de salarios entre los deportes masculinos y femeninos, si el Estado puede intervenir o como son entidades independientes, ellos pueden seguir manteniendo esta. ¿Su nombre era? Luisa. Luisa. Luisa pregunta sobre si, como ha explicado el profesor Cañamares, que hay una justicia deportiva diferente a la ordinaria, gracias, si el Estado podría intervenir para regular la discriminación salarial entre hombres y mujeres en razón de su género. ¿Lo he dicho bien? Sí. Bueno, yo creo esa pregunta se lo hicieron a Rafa Nadal en una rueda de prensa. No sé si recuerdan. Y Rafa Nadal dijo, pues no sé qué me está contando, pero no tengo una respuesta sobre el particular. Bueno, claro, que hay que tener en cuenta, ¿no? Los organizadores de un torneo, lógicamente lo hacen, aparte por amor al deporte, por sacar un rendimiento económico. Y tienen ingresos de taquilla, de los espectadores, tienen ingresos de publicidad de la propia marca, de las marcas patrocinadoras, de televisión, etcétera, ¿no? Y todo está también en función de la propia audiencia. Eso es una realidad. Por lo tanto, a día de hoy, ¿el deporte femenino tiene las mismas audiencias que el deporte masculino? Hombre, pues en algunos casos
sí, y en la mayoría me atrevería a pensar que no, o me atrevería a decir que no. ¿El fútbol femenino tiene la misma repercusión que el fútbol masculino? Pues no, ni en lo que se refiere a taquilla, ni a publicidad, ni patrocinios, ni nada. Luego, es lógico que un club deportivo de fútbol femenino no pueda pagar a sus jugadoras lo mismo que puede pagar el Arsenal, el PSG, el Madrid o el Inter de Milán. Sí, pero perdón, que voy a interrumpir al oponente, porque creo que la pregunta es muy inteligente y muy audaz. Porque con independencia de que tú sí puedes obligar, entiendo yo, desde un punto de vista desde el Estado, a igualar, porque claro, en función de eso, la mujer ha sido discriminada durante siglos y siglos y siglos, y dice, no, como lo ve más gente, pues que le pagan más. Claro, son constructos culturales que alimentan un machismo, y parte de la función del Estado está también en corregir todas esas desviaciones. Efectivamente, pero tú puedes poner, no te digo que obligues a pagar tanto como a Tiger Woods, digo que podemos discutir por arriba, pero sí puedes obligar a igualar por abajo, es decir, muy bien, se podrá pagar tanto como a la mujer que más usted le pague. Y ya está, esto es tan sencillo como esto, ¿no? Usted puede pagar a Tiger Woods lo que quiera, pero no puede cobrar más que lo que cobre la mujer que más pague. Y ya está, o sea, y ya has creado, digo que no sé si en términos jurídicos lo he expresado bien, pero, sí. Pero Lo que pasa, sí. y tú regulas como regulas en otros ámbitos, porque el Estado bien que regula otros ámbitos del mercado sin ningún tipo de problema, ¿por qué no va a regular una cosa que es una injusticia manifiestamente histórica y social? Pregunto. No, pero también pasa lo mismo en empresas, ¿no? Totalmente. Oiga, ¿y usted por qué en esta empresa la escala directiva cobra menos que en esta de la competencia, ¿no? Digo, entre empresas distintas, ¿no? Dedicadas a lo mejor al mismo sector, ¿no? Pero jurídicamente se podría, o sea, intervienes para, digamos, acabar con una injusticia. Sí, pero también está la libertad de empresa, bueno, ¿cómo contratas tú a los mejores normalmente? Pagando más. Es verdad que los mejores nada tiene que ver con el sexo. Es decir, puede haber una mujer que se merezca estar en una presidencia de un gran equipo, yo qué sé, ¿no? Empresarial, una empresa telefónica de un banco como la SAI, etcétera, y puedes comparar si gana más botín que el presidente de otro banco, pues dirás, bueno, en función de los beneficios que tenga. Y yo creo que en el fútbol y en el deporte en general pasa un poco igual, ¿no? O sea, no puedes comparar magnitudes que no son exactamente iguales. No, sí, yo puedo entenderlo en el fondo. O sea, teniendo en términos en cuenta históricos, o sea, es muy claro que esas magnitudes han sido distorsionadas por el peso de los constructos culturales a lo largo de la historia. Bueno, la cuestión, una de las cosas que tienen que hacer los poderes públicos dentro de la promoción del deporte, que por ahí se empieza, porque muchas veces en esto hay que ir a la base, es promocionar el deporte en condiciones de igualdad, tanto el deporte masculino como el femenino. Entonces, tú cuando empiezas desde la base a superar desigualdades por razón de sexo, al final todo eso llega a los niveles profesionales. Y por lo tanto, claro, ¿por qué el mundo del fútbol femenino no tiene la misma repercusión? Bueno, porque se ha considerado tradicionalmente o históricamente que el fútbol es un deporte de hombres. Lo han dicho entrenadores, en ruedas de prensa, etcétera, ¿no? Sí. Ahora bien, dentro de la obligación que tienen los poderes públicos de promocionar el deporte, lógicamente lo tienen que hacer sin acepción y discriminación de sexo. O sea, invirtiendo, digamos, las mismas cantidades en el deporte femenino que en el deporte masculino. Y así se logra igualar desde la base, porque igualar desde la cúspide ya es más complicado. Claro. Bueno, en esto soy poco liberal, lo siento, no soy más intervencionista. Perdón, que me he metido en la discusión. Dos preguntas que ya se ha cumplido la hora y procuramos cerrar. Ser estrictos. Sí. Javier García Oliva pregunta, agradece tu intervención y pregunta ¿cuál es tu opinión sobre el grado de autonomía que deben tener las instituciones deportivas a la hora de dar respuesta a la vulneración de derechos fundamentales como el racismo? Estas instituciones no son organizaciones religiosas que disfrutan de un derecho colectivo a la libertad religiosa. ¿De dónde procede ese grado de autonomía disfrutada? Bueno, pues el grado de autonomía viene de que conceptualmente el deporte es una realidad incluso que antecede a la propia idea de Estado. Deporte había
desde que el mundo es mundo, desde que empezaron las Olimpiadas en Grecia, etcétera, ¿no? Y todas empezaron con sus propias normas, ¿por qué el maratón tiene la distancia de 42 kilómetros y no 1 kilómetro más o 1 kilómetro menos? Porque son cuestiones estrictamente deportivas. ¿Por qué el Estado no puede entrar ahí? Porque en esas cuestiones no hay ningún interés público que el Estado tenga que defender o que justifique su intervención. Al Estado le da lo mismo que el breakdance sea deporte olímpico o no. Al Estado le da lo mismo que la maratón sea 42 kilómetros que 13. O que el tamaño de la portería de fútbol sea uno u otro, ¿no? Por lo tanto, el deporte existe antes que la propia idea de Estado. Y, lógicamente, allí donde no hay un interés público que justifique la intervención del Estado, el Estado no debe intervenir. Por estas dos razones se consideran que las entidades deportivas son autónomas. Tienen un grado considerable de autonomía. Los estados no le pueden decir al Comité Olímpico, bueno, me parece un disparate considerar el breakdance como deporte olímpico, esto lo tendrían ustedes que quitar ya. No lo puede decir, porque no hay ningún interés público, es una entidad completamente privada, decide sus propias reglas, decidirá cuáles son las reglas, las sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Antonio Alonso preguntaba, pero creo que ya hemos hablado de esto, pero lo digo para que quede registrado también, si el deporte es una nueva religión, creo que tiene parte de ello, ¿no? Hablaba también con sus nuevos ídolos y sacerdotes. Y terminamos con una pregunta de Óscar Celador, que pregunta, en relación con el tema del ejemplo de Nadal y los torneos de tenis, ¿no? Dice, cada torneo ofrece sus premios, sus patrocinadores, etc. Pensando que los torneos se van de unas ciudades a otras libremente, atendiendo a la capacidad organizativa y a la capacidad de generar recursos, ¿debe el Estado intervenir en este sector, por ejemplo, no subvencionando, como ocurre en el Masters 1000 de Madrid, si existen diferencias entre los premios? El tema de... Ajá. Bien, efectivamente. Yo creo que el papel de los poderes públicos, como he dicho antes, en promover el deporte debe ser en promoverlo en condiciones de igualdad. Aquí, claro, no estamos hablando del caso de antes, ¿no? Que decíamos de una retribución, ¿no? de un deportista que está afiliado a un determinado club y que dependerá pues, de las entradas que vendan, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, pues claro, las competiciones en el tenis tienes dos ramas, ¿no? La masculina y la femenina. También tiene unos ingresos distintos por publicidad, por patrocinios, por taquilla, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me parece más factible la idea de que haya una equiparación en los premios, aunque no está exenta de dificultad por los motivos que les he dicho, que lo otro que hablábamos antes, ¿no? De si un deportista profesional debe ser pagado, ¿no? Mensualmente, por así decirlo, ¿no? Por su club deportivo en las mismas condiciones que un hombre y que una mujer. Me parece que es más posible, pero bueno, no está exento de dificultad. El historiador señala que este techo también caerá. Así que con esto ya lo verán y lo veremos. Así que muchísimas gracias. Bueno, tenemos, perdón, antes de irnos, tenemos a una deportista casi profesional aquí en la Fundación. No ha dicho nada la señorita Pool, que es regatista y se dedica al mundo de la vela. Sí, tiene una amplia tradición tal. Yo digo, iba a intervenir y iba a preguntar, pero no se ha reservado. Nuestra directora de Relaciones Institucionales, que ha practicado muchos deportes marítimos, ella y toda su familia, ¿no? Son grandes personalidades del mundo de la mar. Así que bueno, a todos ustedes muy buenas tardes, otra gran tarde y hora de la Ortega con el profesor Cañamares, a quien agradezco de corazón su compañía y compartir con nosotros este rato. Pues yo agradezco a todos su presencia, a Antonio y a la Fundación la invitación, y también los que han intervenido haciendo preguntas, tanto el profesor Javier Oliva como Óscar Celador, que los conozco muy bien. Uno, Javier Oliva, es de la Universidad de Manchester, y Óscar Celador de la Universidad Carlos III, y que también son destacados juristas y con interés en estos temas deportivos. A todos y a ustedes por su presencia y por acompañarme hoy. Ya se nos viene en casa, que es un montón, ¿no? Claro.